esta unidad vamos a hablar del texto periodístico y, como veis, el título de la unidad es El cuarto poder, porque se considera que la influencia de la prensa, principalmente de lo que ha sido hasta ahora la prensa escrita, pero últimamente ya la prensa digital, es tan grande, influye tanto en la sociedad, en la opinión pública y también en muchos gobiernos y en los representantes de estos gobiernos, que se considera que vendría a ser la cuarta pata de los poderes, que probablemente ya conocéis por la clase de historia, que serían el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Bueno, pues se considera que la prensa sería el cuarto poder, frente a esos otros tres poderes, que esos sí que emanarían del pueblo. La prensa ya no está tan claro, pero bueno, se considera eso, por su influencia básicamente el cuarto poder. Cuando hablamos de los textos periodísticos, hablábamos hasta no hace nada fundamentalmente de la prensa escrita. Aquí tenéis un vídeo en el que, de una forma bastante amena y bastante didáctica, están explicadas las principales características de la prensa escrita y de los diferentes géneros periodísticos, que son los que vamos a ver entre esta sesión y la próxima sesión, es decir, entre este vídeo y el vídeo que os grabaré de la siguiente clase. Cuando hablábamos del texto periodístico, en realidad estamos hablando del medio de comunicación más antiguo que existe. Tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos hoy en día internet, las redes sociales, todos son muchísimo más modernos que los textos periodísticos. Se considera que ha habido información más o menos periodísticos desde el antiguo Egipto, donde se ponían unas tablillas de barro ahí con las principales explicaciones, pero el periódico tal y como lo conocemos, o similar a como lo conocemos hoy en día, es de finales del siglo XVIII y tiene un momento de auge ya en el siglo XIX, ¿no? Y a partir de entonces, pues tanto su prestigio como su difusión no han hecho más que crecer hasta principios del siglo XXI, cuando la irrupción de Internet está dejando el periódico en papel o los medios de comunicación en papel obsoletos. Cuando hablo de prensa también hablo de prensa no solamente del periódico diario, sino también de prensa semanal, de revistas, etc. ¿Qué ocurre con el periódico en papel? Bueno, pues como sabéis, está siendo últimamente desbancado, pues primero porque la prensa online, la mayoría, es gratis, y segundo, porque muchas veces las noticias están desactualizadas. Lo que aparece en el periódico en realidad son las noticias de ayer, no las noticias de hoy. Cuando tenemos una información nueva, recurrimos enseguida a Internet para ver qué es lo que está pasando. Por eso, aquí tenéis cuáles son las diferencias entre el periódico impreso y el periódico digital. En realidad, muchos medios audiovisuales han obligado tanto a las televisiones como también a los periódicos en papel a lucir más atractivos, y esa ha sido una evolución desde que se inventó el periódico. Si vosotros ahora vierais un periódico del siglo XVIII o del siglo XIX, la verdad es que son prácticamente ilegibles. No tenían imágenes, toda la información estaba muy junta y era visualmente muy poco atractivo. Ahora, también por influencia de Internet, cada vez más los periódicos tienen más fotografías y en color, más infografías, tipografías diferentes, titulares de tamaños diversos, también porque los medios técnicos lo han posibilitado. Antes era muchísimo más difícil maquetar un periódico de lo que es ahora, que se hace todo digitalmente. Aunque sea un periódico en papel, se maqueta digitalmente. ¿Qué pasa? El periódico impreso sigue presentando esa gran desventaja que os he explicado con respecto a Internet, que es que en la red las noticias se propagan a tiempo real, de forma casi inmediata. Muere alguien y a los 5 segundos ya lo tienes en Internet. Gana un partido de fútbol un equipo y lo tienes enseguida en Internet. Mientras que en el periódico, pues eso, tienes que esperar al día siguiente para que te salgan las noticias del día anterior. Por eso muchas historias ya han quedado obsoletas cuando llegan al periódico, y la prensa de alguna manera tiene que reinventarse. ¿Cómo? Pues apostando por el periodismo de investigación, al que no se puede dedicar si uno se dedica a lo inmediato, y después también a incrementar la parte de opinión de los medios escritos. Con todo, tenéis que pensar que cuando hablamos de periódico impreso y periódico digital, en muchos casos estamos hablando de los mismos periódicos impresos de antes que hacen sus versiones digitales. Tanto periódicos deportivos como periódicos de información general, El País, El Mundo, el ABC, La Razón, tienen versión en papel y tienen versión digital. Claro, el periódico en papel tiene las noticias de ayer
Y si vais al País, pues la edición de hoy tiene las noticias de hoy y actualizadas. ¿Qué pasa también con esas páginas web de esos periódicos? Que aparte de que las noticias son instantáneas, también son interactivas, permiten que los lectores interactúen con el periodista que ha escrito la noticia, poniendo comentarios al pie de ella, y también entre los lectores hay frecuentes intercambios de comunicación. Luego también se pueden incluir vínculos a otras webs, o se pueden incluir también gráficos, vídeos, audios, que en un periódico en papel son imposibles. Entonces, en realidad la prensa digital le está comiendo el terreno a la prensa escrita y es posible que nuestra generación vea la desaparición de la prensa escrita tal y como la conocemos hoy en día y que nos tengamos que conformar con los periódicos digitales. Eso sí, habrá que hacer algo para que los periódicos digitales sean de pago, porque los periodistas evidentemente tienen que comer, no trabajan por amor al arte. Pero bueno, ya será una cuestión que se resolverá pues como casi todo. También se pensaba que la televisión iba a suponer la desaparición de la radio, no fue así. Ahora pagamos por televisión de pago, tenemos Netflix y tenemos HBO y tenemos Movistar, y hace unos años nos parecía imposible y se pirateaba todo. Entonces probablemente va a llegar un momento en el que los periódicos no se van a piratear, o mejor dicho, vamos a tener que pagar por los periódicos. Veis después también que hay algunos periódicos que ya son puramente en papel, el diario.es, pero también, no sé, el Confidencial, Vox Populi, son periódicos que ya no tienen versión en papel, que ya son solamente digitales. Y, por ejemplo, el periódico Público tenía una edición en papel hasta el año 2012, luego cerró la edición en papel y ahora tiene solamente una versión digital. Algunos de los periodistas que salieron de Público cuando hicieron la regularización de empleo después de cerrar la edición en papel son los que formaron el diario.es, que es hoy en día en España uno de los periódicos que más está haciendo un periodismo de investigación, también en Internet. Y es un periódico que tiene suscriptores, pero que también se puede leer de forma gratuita. Si queréis saber más sobre las semejanzas y diferencias entre los dos tipos de periodismo a los que me estoy refiriendo, podéis clicar aquí y os encontraréis con un artículo que las detalla más. Cuando hablamos de la estructura del periódico en papel nos encontraríamos con una portada, una contraportada y luego nos encontraríamos con secciones fijas. Pues tendríamos nacional, internacional, economía, opinión, deportes, cultura. Si el periódico es local o regional, pues pensad en el Última Hora, en el Diario de Mallorca, nos encontraríamos también con una sección de local. Luego, a veces hay secciones variables. Pienso, por ejemplo, cuando hay Juegos Olímpicos, la mayoría de periódicos tienen una sección dedicada solamente a los Juegos Olímpicos, y luego en los periódicos dominicales nos encontramos con diferentes secciones que no son las que son habituales en la prensa de lunes a sábado, y que los domingos, pues como la gente tiene más tiempo para leer, en teoría, y el periódico viene con más páginas y todo eso, pues son secciones que normalmente se incluyen justamente en las versiones dominicales de los diarios. Cuando hablamos de periódicos online, normalmente nos vamos a encontrar con una portada, lo que no vamos a tener es una contraportada y sí que vamos a tener secciones fijas. Fijaos, por ejemplo, si clicáis aquí os vais a encontrar con la portada del periódico 20 minutos de hoy, y si veis aquí, estas serían las secciones que tiene el periódico 20 minutos, que veis el periódico 20 minutos online, que veis que son básicamente las mismas secciones que tendría un periódico impreso. Incluso aquí tiene se puede consultar la edición impresa también, con la portada también. Y veis las diferentes secciones también, aquí ya más detalladas, son básicamente las mismas que tendría un periódico en papel, excepto naturalmente la contraportada, que la contraportada sí que no nos la encontraríamos en un periódico digital. Y cuando hablamos de cómo se organiza la información, pensad que no todas las noticias tienen la misma importancia. Luego también hay una discusión entre qué es noticia y qué no es noticia, quién decide qué es noticia, esa es otra. Pero si os fijáis, por ejemplo, en estos periódicos que tenéis aquí, aunque no los podáis leer, aunque no se pueda leer la información, intuís claramente que las dos noticias importantes son esta que tenéis aquí y esta que tenéis aquí. Fundamentalmente esta que tenéis aquí, porque veis que la tenéis a 5 columnas, es decir, ocupando todo el ancho del periódico. Veis que tiene una foto muy grande, veis que tiene un titular muy llamativo y no hay publicidad en esta página. Normalmente la página más importante es esta que tenéis aquí, la página impar.
Lo que pasa es que veis que aquí sí que hay publicidad, por tanto, muchas veces claro, la publicidad de la página impar es más cara que la página par. Pero veis claramente que la información más importante es la que ocupa más columnas, la que tiene el mayor titular, la que tiene una imagen de mayor tamaño, la que aparece antes en el periódico, las que aparecen en las primeras páginas son más importantes que las del final y las que se encuentran en la parte superior. Las de la parte inferior en general son menos importantes. Esto para el periódico en papel. En el periódico online, más o menos lo mismo. Vais a ver la noticia con el titular más grande, con la imagen más grande, con la infografía más llamativa, etc. Cuando hablamos de el lenguaje periodístico, si clicáis aquí os vais a encontrar un enlace que lleva a una noticia que además es una noticia que los redactores de Antena 3 han escrito de una forma muy graciosa y muy inteligente. Esta noticia, que os invito a ver, veréis que es un texto periodístico. ¿Por qué? Pues porque se dirige a un público universal, es decir, todo el mundo la puede entender, es un asunto de actualidad, es de interés general y está redactado de manera que se interprete fácilmente. Y ahí nos encontramos con los rasgos típicos del lenguaje periodístico, en general, oraciones breves y simples, muchas veces recursos expresivos que hagan el texto más atractivo. Aquí lo veréis, la presentadora anuncia la noticia diciendo la ha liado parda, enseguida llama la atención que una presentadora tan seria de telediario utilice una expresión tan coloquial. Vais a encontrar más verbos en voz activa y con verbos de acción, con verbos de pensamiento o de dicción, pensó, opinó, dijo, más que eso, verbos de acción, como os he dicho, un vocabulario sencillo y directo, con palabras de la lengua cotidiana y muchos neologismos, palabras que no existen todavía en castellano o que no están admitidas por la RAE, y palabras que están admitidas ya por la RAE se deben al lenguaje periodístico, desde mileurista hasta, no sé qué deciros, patera, por ejemplo, que antes se utilizaba con otro significado. Muchísimas palabras que se utilizan en el lenguaje hoy en día son neologismos del mundo del periodismo. Y también se incluyen muchos extranjerismos, porque si se considera que es más fácil decir email que decir correo electrónico, probablemente se va a utilizar email. Todo eso en bien de los tres principios básicos del periodismo, del lenguaje periodístico, que serían la brevedad. Pensad que poner una noticia en un telediario o poner una noticia en un periódico en papel cuesta dinero, entonces cuanto más breve sea, pues menos dinero al final te va a costar. Tiene que ser claro y tiene que ser conciso. Y ya os digo, tiene que estar redactado de manera que el receptor no haga un gran esfuerzo de interpretación, si no, probablemente el receptor se va a desconectar. Pensad que yo os estoy hablando de la prensa escrita, también de la prensa digital, pero también un telediario es un texto periodístico. Entonces los géneros informativos en televisión también lo son. Cuando hablamos de los géneros periodísticos, nos encontraríamos con que se dividen en tres bloques. Tendríamos por una parte los géneros de información, tendríamos después los géneros de opinión y después finalmente tendríamos los géneros mixtos. Los géneros de información son aquellos géneros en los que no aparece la subjetividad del autor. Son géneros en los que se expone un tema de forma objetiva. Y allí nos encontraríamos con la noticia, con el reportaje y con la entrevista. En la siguiente sesión hablaremos de los géneros de opinión, en los que claramente lo que aparece es la subjetividad de la persona que escribe el editorial o el artículo de opinión o la columna o la carta al director o el comentario al artículo, y después los géneros mixtos en los que aparece una parte de información, pero también aparece una parte de opinión. Esos también los veremos más adelante. Ahora vamos a centrarnos en un género informativo que es la noticia, que es el género informativo por antonomasia, el género informativo más importante con diferencia. Mirad, un género informativo, insisto, narran hechos o acontecimientos de la actualidad o de interés general con absoluta objetividad, es decir, sin emitir valoraciones ni opiniones. En un género informativo, en una noticia, no tiene que aparecer ni un me, ni un yo, ni un mi opinión, ni un nos parece. Eso para los textos de opinión, para los géneros de opinión, pero en un informativo, en un género informativo como la noticia, nunca tiene que aparecer la opinión ni la valoración del que escribe la noticia. ¿Qué es una noticia? Una noticia sería un relato breve y objetivo sobre un hecho de actualidad.
tiene que ofrecer la información básica, lo que se considera que responde a las llamadas 6 W, que se refieren a las 6 W de las preguntas del inglés del what, who, where, when, how and why. Entonces, como todas tienen una W, en castellano se considera, en castellano, también en catalán y en todas las lenguas de las que se explica el texto periodístico, se les llama las 6 W, por eso. En el vídeo anterior en el que vimos el que tendríais que ver de la socorrista de la piscina, lo veréis. Es quién, una socorrista, que ha producido una alerta tóxica, ¿dónde? En San Sebastián de los Reyes, ¿cuándo? Anoche, ¿por qué? Al contaminar por accidente, ¿cómo? El agua de una piscina con productos químicos. Por tanto, la noticia tiene que responder, si está bien redactada, esas 6 W. A veces falta una, pero si faltan 2 o más de 2, la noticia probablemente no estará bien redactada y la persona que la lea no la va a entender. Y es muy importante que la persona que lea la noticia naturalmente la entienda. Cuando hablamos de la estructura de la noticia, fijaos en lo que tenéis aquí. Cuando hablamos de la estructura de la noticia, hablamos de que tiene una estructura que se llama pirámide invertida. ¿Qué significa pirámide invertida? Significa que la información más importante aparece al principio y la información menos necesaria nos la encontraríamos al final. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque muchas veces la gente se cansa de leer. Entonces, la gente lee el principio de la noticia y cuando ya sabe qué ha pasado, a quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, ya está. Los detalles secundarios no me interesan, por tanto, ya no leo más. Muchas veces es una cuestión de tiempo en los telediarios o de espacio en los periódicos. Si yo tengo que recortar la noticia, la voy a recortar por el final. Imaginaos que la noticia de la piscinera del vídeo anterior no hubiera cabido entera en el telediario, habrían recortado por el final, donde explica quiénes son los únicos que pueden manejar ciertas sustancias relacionadas con la piscina, que es lo que dice, cuáles son las labores de los socorristas, del personal de mantenimiento, de los porteros, etc. Si tienen que recortar, porque, repito, en ese noticiario hay otras noticias de más interés, van a recortar por el final. Lo que no van a hacer los redactores es volver a redactar toda la noticia otra vez. Y lo mismo ocurre en un periódico. Si tienen que meter publicidad de última hora, que es lo que mantienen los periódicos, o si tienen que meter otra noticia de interés, van a recortar por el final. Entonces, si la noticia está bien escrita, tiene que tener esta estructura. Tiene que tener un título, un titular, a veces un antetítulo, un subtítulo, como lo que tenéis aquí. El antetítulo, hallazgo histórico, el titular, descubre la ciudad más antigua de Europa, y después la bajada o subtítulo, los restos tendrían 2000 años, etcétera, ¿vale? A todo esto se les suele llamar titulares, pero muchas veces lo único que nos encontraríamos sería con el titular central, este que ponen aquí título, mejor si os encontráis solo con el titular, ya está. Y luego, si la noticia está bien redactada, en el primer párrafo o ocupando solo el primer párrafo, nos vamos a encontrar con lo que se llama el lead, el anglicismo o la entradilla, que sería ese párrafo en el que se responden las 6 W. Y luego, a continuación, el cuerpo de la noticia con la información que incluye en interés decreciente. Lo más importante al principio y lo menos importante al final. Repito, aquí nada de 3 párrafos de introducción, desarrollo y conclusión, no. Aquí, pirámide invertida, lo más importante al principio y lo menos importante al final. Luego lo aplicaremos a la actividad que tenéis que hacer. Para terminar con la noticia, yo quería también haceros quería que vierais este vídeo y que, en fin, hagáis un poco de reflexión sobre lo que son las noticias falsas, las llamadas fake news, y lo que significan y cómo ayudan a desinformar, no a informar, sino a desinformar. Eso está muy relacionado con 2 términos, que son la propaganda y la posverdad, y muchas veces pensamos que las noticias falsas solamente circulan en algunos grupos de internet o en algunas redes sociales o en grupos de WhatsApp, pero no es así. Aquí, por ejemplo, ponen justamente lo ilustran con una situación que salió incluso en periódicos serios como El País, y hay que tener mucho cuidado y hay que saber cuál es la fuente. Muchas veces, por ejemplo, si os llega algo que supuestamente es una noticia, a veces viene con una imagen que está descontextualizada o con una imagen que es de hace mucho tiempo y se intenta vender
esto es una persona agrediendo a una enfermera y resulta que dicen que es de antes de ayer en Consell y resulta que el vídeo tiene 10 años y es de Rusia. Muchas veces también nos encontramos, si veis, recibís algo, por ejemplo, de un medio, de un nombre que no es de los más conocidos, o por ejemplo con faltas de ortografía, probablemente va a ser una noticia falsa, un bulo. Aquí tenéis diferentes enlaces a lo que es un bulo, los portales de noticias, la desinformación, la propaganda, la posverdad, y os invito a ver este vídeo y a reflexionar sobre las noticias falsas. Bueno, y ahora es el momento en el que ya podéis hacer la actividad evaluable número 1. ¿Qué es lo que tenéis que hacer en esta actividad evaluable? Tenéis que escribir una noticia que responda al siguiente titular. Yo solamente os doy el titular. Los alumnos del CEPA Sa Pobla, los mejores de Baleares. El texto tiene que tener un mínimo de 200 palabras y tiene que responder a las características de la noticia. Por tanto, atención, estructura de pirámide invertida. El titular es los alumnos del CEPA Sa Pobla, los mejores de Baleares. Si queréis le podéis poner un antetítulo y un subtítulo. Después, a continuación, tenéis que responder las 6 preguntas y os podéis inventar en qué son los mejores de Baleares. En Ball de Bot, en un concurso de matemáticas, en resultados académicos, lo que queráis, me da igual, me da igual. Y a continuación tiene que haber información en interés decreciente. Luego pues podéis incluir estadísticas, por ejemplo, el número de alumnos del CEPA Baleares, eso sería una información que iría al final, sobre todo si no está relacionada con el titular. Otra cosa es los mejores de Baleares, si por ejemplo fuera el centro que más alumnos tiene matriculados, entonces ahí sí que iría arriba. No sé si me explico. Lo más importante siempre respondido en la entradilla. También podéis incluir imágenes si queréis. Si tenéis algún problema y no sabéis muy bien cómo tenéis que empezar a redactar la noticia, también sería interesante que leyerais este artículo que tenéis aquí, que justamente explica eso, es cómo empezar a redactar una noticia y es un material adecuado para estudiantes, pensado para estudiantes, no para periodistas. Entonces, repito, ya podéis hacer la actividad evaluable, ya sabéis que las actividades evaluables no son obligatorias, pero pensad que el día del examen la actividad que tengáis que hacer va a ir por ahí y si las habéis trabajado, pues muchísimo mejor. Y recordad que aunque os ponga que tenéis que hacer la actividad esta semana, en realidad las actividades no se cierran hasta el día del examen. Tenéis hasta el día del examen para hacerla, lo que pasa es que si me la entregáis muy tarde no me va a dar tiempo de corregirla, ¿vale?